Vamos a saludar con el coronel Roberto Marchán. Coronel, buenos días. Gracias por aceptar la invitación a este medio como Ecuador en Directo. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlita? ¿Qué tal, Jaime? Un gusto y gracias por la invitación y también un saludo para todos sus oyentes. Coronel, después de 5 años, ¿no? Sí. Hay un informe pericial que deslinda al expresidente Rafael Correa del mal uso del avión presidencial. Dice este informe pericial que ha respaldado el expresidente Rafael Correa en relación con una glosa impuesta por la Contraloría General del Estado que involucraba el uso del avión presidencial y un presunto perjuicio al Estado por más de 9 millones de dólares. 5 años después, la justicia a veces tarda. Dicen que cuando la justicia tarda no es justicia. Pero en este momento es importante que se dé a conocer en realidad a través de un informe que no hubo ningún tipo de mal uso del avión presidencial. Coronel, háganos una semblanza de todo lo que ha pasado en este caso. Claro, Jaime, mire, verá, como usted bien dice, esto ya son 5 años que han pasado. Quisiera yo aclararle para el público y para que comprender un poco bien el tema. Habría que dividir. Tenemos algún problema de conexión, parece. No sé si el coronel de pronto se puede conectar desde su teléfono celular para tener una señal más estable y poder conversar sobre este tema que es importante. Pocos medios le han dado difusión después de que le dieron durante 5 años a este caso. Ninguno por lo menos ha salido y ha hecho un reportaje. Yo calculo que cada canal nacional por lo menos le sacó unas 2 horas al caso del avión presidencial. Que fue tan cuestionado, Jaime, incluso fue cuestionado desde el momento de su compra, ¿no? Y el uso que se le ha dado y que le han dado los presidentes que hemos tenido después que también cuestionaron la compra de este avión presidencial. Lo han utilizado políticamente este caso. Así es. Lo han utilizado políticamente. Es lamentable que mucha gente solamente actúe por odio, no por conocer la verdad. Durante todos estos años hemos escuchado y hemos visto a través de distintos medios de comunicación de cómo se trató de tergiversar este uso del avión presidencial, Carla. Así es. Que iban a paraísos fiscales, que por qué aterrizó en Cabo Verde el avión presidencial. Que había vuelos que no eran registrados. Cuando justamente tú no podías evitar pasar por Cabo Verde y tomar combustible allí porque el avión presidencial tiene, si no me equivoco, 6 horas de vuelo. Y no solamente eso, Jaime, sino la importancia de conocer todo el proceso, ¿no? Que es algo que no se dio y que la gente desconoce, ¿no? Sin embargo, después de haber tenido 2 presidentes quienes han utilizado y que también de una forma pues no tan buena, pues, ¿no? Porque también hay que preguntarle, por ejemplo, al señor Lasso si el señor Cherres viajó en algún momento o no en el avión presidencial. Si el cuñado viajó también. Si el cuñado también viajó, por ejemplo. Porque, bueno, algunas fotos vimos de Danilo Carrera que acompañó al presidente de la República en algunos viajes. Oiga, a propósito... ¿Quiénes han viajado en ese avión presidencial con el señor Guillermo Lasso? Una pregunta que nos hacemos, ¿no? A propósito de Danilo Carrera, le voy a pasar la foto a Jorge, porque... Ah, no, feliz de la vida, ¿no? Está por Mónaco. Feliz de la vida. Como presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, uy, le pasé esta foto al coronel, no era para el coronel, es para Jorge. Bueno, estuvo por Mónaco, justamente con la selección de tenis, donde hubo un evento en la cual la selección de tenis pues ha tenido una buena presentación. Bueno, en fin, esas cosas las podemos hablar más adelante. Me avisa Jorge si tenemos ya a nuestro invitado para continuar. ¿Tiene algún inconveniente? ¿Está tratando de superarlo? No se desconecten, le vamos a pedir a usted que ponga su like, utilice el dedito, ponga el me gusta
Y si no se ha suscrito a este canal, suscríbase en este momento. Suscríbase, que no cuesta nada. Y si tiene la oportunidad de hacer un super chat, Carlita, ¿cómo lo hace? Por supuesto, usted puede participar del super chat a través pues de nuestra cuenta en redes sociales, ponerle me gusta, compartir, y si no lo puede hacer de esa forma, también nos puede ayudar a través del crowdfunding. Así que bueno, pues muchas maneras hay para podernos ayudar y seguir en este espacio informativo para poder llevarle a ustedes las mejores entrevistas y la mejor información. No se puede despegar porque junto al coronel Marchán pues vamos a conocer cómo es ese proceso que se llevó de la investigación y el informe que se da sobre el avión presidencial que fue cuestionado, ¿no? En virtud del uso que se dio en el gobierno del expresidente Rafael Correa, y que sin duda alguna pues ahora queda muy clara la situación y pone en manifiesto las malas intenciones que siempre se han dado en función del avión presidencial, que ya otros presidentes lo han usado, incluso hasta de forma incorrecta, llevando a familiares, amigos, ¿no?, que no tienen nada que ver en el avión presidencial. Me avisa si tenemos la foto que le pasé. Póngala en pantalla. Aquí está el economista Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. La selección ecuatoriana de tenis ganó la serie de Copa Davis ante Mónaco y clasificó a los playoffs del Grupo Mundial. En el festejo estuvo presente Danilo Carrera, cuñado de Lasso, quien pudo viajar junto al equipo a pesar de que su pasaporte fue confiscado. ¿Y cómo viajó? Yo quiero hacerle una pregunta a Jaime. Señora fiscal, Que expliquen, ¿no? Señora fiscal, explíquenos usted cómo es que con tanta denuncia y las series de investigaciones que para ustedes son reservadas y que mantienen, el señor Danilo Carrera está viajando y disfrutando de la vida como si nada, cuando tiene tanto que explicarle a la justicia de este país. Explíquenos, por favor, que la justicia de este país nos explique cómo es que el señor Danilo Carrera está feliz de la vida, viajando por el mundo y disfrutando, tomándose una foto con la bandera del Ecuador. Sí, con la bandera del Ecuador, con la bandera tricolor, ese tricolor que está llorando sangre y que le ha costado la vida a muchas personas y que incluso tiene a periodistas huidos en otros países. Explíquenos. Si fuéramos nosotros, estuviéramos presos. Estuviéramos presos. ¿Qué íbamos a viajar nosotros? Ahí actúa de manera supersónica la fiscal, ¿no? Pero en estos casos supuestamente confiscó el pasaporte fiscalía. Habría que preguntarle, no sé si al registro civil. No sé, quizás tiene doble nacionalidad el señor, ¿no? Puede ser que habría tenga que preguntar, ¿no? ¿Cómo es que pasaporte viaja el economista Danilo Carrera cuando él está siendo investigado por el caso León de Troya? O sea, así actúa la justicia, así cualquiera sale, ¿no? ¿Y cómo es que hay una prohibición de salida del país y sale campante, por migración, pasa todos los filtros? Y no pasa nada. Y no, es que sabe que, Jaime, en este nada. país resulta que es cierto, ¿no?, eso que dice la gente ahí, que el que tiene padrino se bautiza. Probablemente el señor Danilo Carrera tiene muchos padrinos en este país. Bueno, ya tenemos a nuestro... Saludamos nuevamente. Ahora sí, coronel, ¿cómo le va? Espero que ya la señal nos quede estable. ¿Me escucha? Sí, mil disculpas, no se Jaime, preocupe. porque creo que Esto fue mi pasa hasta en las problema. mejores familias. Por alguna razón, 2 dispositivos electrónicos fallaron, me tocó intentar con el tercero. Pero bueno, yo le quería hacer mención del tema este de los aviones. Como usted bien indicó, esto empezó en el año 2018 cuando se estableció una mal llamada auditoría a los vuelos por parte de la Contraloría General del Estado. Y yo le decía que quisiera dividir en 3 pasos. Primero, la auditoría de la Contraloría. Segundo, el manejo de los medios. Y tercero, el trabajo que está haciendo ahora la Fiscalía. Porque después de esa auditoría del año 2018, que la hicieron en récord, como todo lo que se hacía en esa época, con el único objetivo, pienso yo, ya visto en perspectiva, de perseguir a un actor político, se sacaron unas conclusiones que fueron tiradas totalmente de los cabellos.
en el sentido de que se le acusó al presidente de ese entonces, el presidente Rafael Correa, de un mal uso de los aviones presidenciales, porque supuestamente, en primer lugar, la auditoría decía que había alrededor de 30, 40 vuelos, o muchos de esos vuelos que no tenían toda la documentación en orden, que no había las listas de pasajeros, que no había los manifiestos de carga, y también había alrededor de 24 vuelos que se habían realizado supuestamente a paraísos fiscales. Entonces la auditoría sacó esas conclusiones, la auditoría de Contraloría, y por eso le puso una glosa al presidente de la República de $9 millones, y glosas solidarias a una buena cantidad de funcionarios, tanto de presidencia como de la Fuerza Aérea, incluso pilotos, técnicos de vuelo, mecánicos, incluso tanto sanciones administrativas, sanciones pecuniarias y glosas. Inmediatamente después, en el mismo año 2018, una vez que se dieron cuenta de la tontería que estaban diciendo, porque se les presentó toda la documentación referente a los aviones, que lastimosamente en su momento o no quisieron o no la encontraron, levantaron muchas de esas glosas. Levantaron básicamente las glosas en el septiembre del 2018 a los oficiales de la Fuerza Aérea que les habían involucrado en eso, aduciendo supuestamente de que como son oficiales militares tenían que cumplir las disposiciones, más no ellos tomaban decisiones. Cuando la realidad es que no tenían fundamento para todo lo que se dijo, porque las descargos que se hicieron fue presentar toda la documentación respecto a los vuelos. Pero se sostuvieron con las mal llamadas glosas, la Contraloría en todos sus pasos, y en el año, creo que en este mismo año, ya en el contencioso administrativo, el fallo final de los jueces fue a favor de los glosados, en este caso el presidente Rafael Correa y los otros funcionarios de la presidencia que fueron glosados. Es decir, todo el caso de la Contraloría se cayó en este año completamente. Como le digo, en principio, referente a los oficiales de la Fuerza Aérea, se cayó en el 2019 mismo, septiembre del 2019. En el caso del presidente de la República y los otros funcionarios, en este año había contencioso administrativo. Es decir, nada de lo que dijo la Contraloría en esa malhadada investigación, entre comillas, se pudo comprobar. Sin embargo, y esta es la otra parte, como en esa auditoría, la Contraloría, a más de establecer sanciones supuestamente administrativas, sanciones pecuniarias, glosas, también determina el supuestos indicios de responsabilidad penal, porque sugieren que los vuelos no lo dicen directamente, porque si usted lee todo eso nunca lo dicen, pero lo sugieren de alguna manera, que los vuelos que se hicieron a supuestos paraísos fiscales tenían algún otro objetivo, que también la prensa, y esa es la otra parte que quisiera hablar, se encargó de posicionar esa idea en el público en general. Entonces, una vez que se terminó la glosa, la auditoría, esa auditoría pasó a la Fiscalía en el año 2019 mismo. Es decir, la Fiscalía también abrió una investigación previa, que se llama una indagación previa en el año 2019, ya van 5 años que estamos en estas circunstancias también. Y durante esos años, bueno, no son 5, creo que son 4 años con el caso de la Fiscalía. En esos 4 años, poco o nada ha avanzado la Fiscalía en el tema de su investigación o su indagación previa. El objetivo de la indagación previa, como usted conoce, de la Fiscalía es determinar si es que puede identificar primero algún tipo de delito que se haya cometido de carácter penal, y si es que así fuere, imputar a las personas y con las supuestas pruebas que ellos deban tener. Como le digo, han pasado 4 años y no han podido identificar absolutamente nada. Sin embargo, continúa abierto la indagación previa. ¿Por qué continúa abierta la indagación previa? ¿Por qué será? Pero en fin, lo que ocurrió ahora es que después de los ya 4 años, recién a la Fiscalía se le ocurrió lo que debió haber hecho, creo yo, desde el principio, contratar un perito certificado para que haga una revisión, no de todos los vuelos, pero sí de los 24 vuelos donde supuestamente, de acuerdo al informe de la Contraloría, se habrían podido cometer delitos
de algún tipo, de carácter penal. Me refiero a los supuestos 24 vuelos que se hicieron a supuestamente paraísos fiscales. Entonces el perito, que es un perito certificado y contratado por la Fiscalía, en los que las otras personas no tenemos ningún tipo de injerencia, emitió su informe, creo que en mayo de este año, y en el informe prácticamente establece que de esos 24 vuelos que supuestamente se realizaron a paraísos fiscales, todos fueron con las debidas justificaciones, con los debidos procedimientos, con toda la debida documentación que justifican el cumplimiento de esos vuelos. Lo único que dice el informe pericial es que le faltan solo de 4 de esos vuelos un solo documento. Recuerde de que no hay un solo documento que se establece en cada vuelo. Los vuelos abren una carpeta de documentos donde están las autorizaciones, los controles de sobrevuelo, la documentación necesaria para viajar, toda una serie de documentación que son carpetas de vuelo. Y lo que establece la auditoría es que lo único que le encontró que faltaba era de 4 de esos vuelos la autorización específica de la presidencia, que eso, la única justificación que existe es simplemente problemas de carácter administrativo que hubo en la presidencia en donde no se ha podido ubicar ese documento. Pero están el resto de la documentación que certifica que los vuelos fueron realizados en base a pedidos, en base a autorizaciones y en base a todos los controles establecidos. Y además también establece que de esos 4 vuelos que supuestamente no hay ese documento en particular, en ninguno de ellos participó de ninguna forma el presidente de la República, en ese tiempo Rafael Correa. Entonces esperemos que este tema del informe pericial, que como le digo, después de 4 años recién lo manda a hacer la Fiscalía, ya determine para que finalmente la Fiscalía cierre esta indagación previa, porque no tiene absolutamente ningún tipo de evidencia que hable primero del cumplimiento de un ilícito y peor de que estén involucradas las personas a las que se les ha estado investigando. Eso es más o menos un resumen pequeño de las 2 etapas. En esas 2 etapas, coronel, significa que se desvincula directamente entonces al presidente Rafael Correa de que haya tenido algún tipo de injerencia o haya habido algún mal uso de ese avión presidencial. Claro, en la investigación, como le digo, primero la investigación de la Contraloría, como le decía, ya quedó totalmente descartada. Sea en el ámbito inicial mismo, cuando se hacen las alegaciones dentro de la Contraloría, sea vía contencioso administrativo, todo lo que la Contraloría sostuvo en su informe ha quedado totalmente desvirtuado. Nadie ha tenido que cumplir ningún tipo de sanción, ni glosas, ni nada por el estilo. Ahora, en términos generales, no hay elementos para que se pueda iniciar pues un proceso penal, en base a lo que usted ya conoce y el relato que usted nos da sobre este proceso, cómo se ha llevado. Así es que eso le digo, lo que corresponde a Contraloría todo ha quedado desvirtuado, pero ahora hay lo que corresponde a Fiscalía. Entonces lo que corresponde a Fiscalía va por ese mismo camino ya una vez realizado el informe pericial. Una vez que el informe pericial se ha presentado, se ve con absoluta claridad que todo se realizó de acuerdo a todos los procedimientos establecidos, porque hay que tener en cuenta una cosa, Carlita, y es algo que yo quisiera abordar. Primero, este tema se lo manipuló de tal manera que se dio a entender muchas cosas a la gente. Y hay que comprender que primero esto no es, la tarea del transporte de las autoridades es una tarea que cumple la Fuerza Aérea Ecuatoriana, es decir, el Ministerio de Defensa a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana desde los años 40 del siglo pasado. O sea, no es algo que se inventó el gobierno de Rafael Correa, ni mucho menos. Todos los pilotos, todos los técnicos de operaciones, de mantenimiento, administrativos, todos son miembros activos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sin embargo, cuando se dio este tema y cuando salió ese supuesto informe, y lo digo supuesto porque no tenía ni pies ni cabeza, solo demostraba una intencionalidad, primero una gran ignorancia sobre temas aeronáuticos, después una intencionalidad de perseguir a un actor político, el supuesto informe de Contraloría, se quedó absolutamente claro de que todo esto no tenía ningún tipo de sentido, porque y el ámbito mediático trató de posicionar la idea de que esos aviones se utilizaban de una manera arbitraria, cuando no es así. Primero, por varias razones básicas.
Y esto es algo que yo quisiera que la gente comprenda. Los convenios internacionales en el mundo se establecieron en 1944 en base a lo que se conoce como las 10 libertades del aire. De las 10 libertades del aire, en el año 1944, que todos los países del mundo se pusieron de acuerdo a cómo se iba a gestionar el vuelo de un país a otro país, se estableció la primera libertad, que es el libre sobrevuelo y aterrizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene un avión privado, como lo tiene el presidente Lasso, como tienen el grupo Novoa y algunos otros actores de gran capacidad económica en este país que tienen sus aviones privados, ellos pueden coger su avión y ellos sí pueden irse a cualquier parte del mundo simplemente presentando un plan de vuelo y obviamente pagando todo lo que les corresponde pagar, porque todo tiene su costo. Es decir, ellos pueden darse la vuelta al mundo sin que mayormente nadie se entere si es que se van o no se van. Pero estos acuerdos de 1944 tienen una salvedad, que son los aviones de Estado. Y los aviones de Estado son los aviones militares, aviones policiales, aviones de aduana. Los aviones del GETAE, al ser gestionados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, tener matrícula que dice FAE 051, FAE 052, son aviones militares. Por lo tanto, esos aviones no pueden salir del territorio ecuatoriano si no tienen el permiso específico de cada uno de los países que van a sobrevolar. ¿Eso qué quiere decir? Que usted es imposible que usted saque uno de esos aviones y subrepticiamente se vaya a otro lugar. Sin embargo, los medios se encargaron de posicionar la idea de que con esos aviones se delinquía. Yo escuché durante ese tiempo a un conocido radiodifusor de aquí de la capital que decía casi literalmente lo que le voy a decir. Decía, yo sé, estoy abriendo comillas, claro que no es perfecto lo que le digo porque estoy hablando de memoria, pero él decía, yo sé de buena fuente que esos aviones salían en las noches de la ciudad de Guayaquil con unas tripulaciones que eran amigos del presidente de la República y asimismo regresaban en medio de la noche. Eso es absoluta y terriblemente falso, pero así posicionaron una idea, vendieron una idea y todos los periódicos, todas las radios, todos los canales de televisión se encargaron de magnificar la idea y ponerle al ciudadano en la cabeza de que primero de que los aviones se utilizaban para delinquir, que el presidente de la República usaba esos aviones para delinquir y con la complicidad de no solo sus funcionarios, sino con la complicidad de todo el aparato estatal, de todas las instituciones, inclusive de los oficiales militares en servicio activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que son los que operan esas aeronaves. Entonces, el manejo que se ha hecho es terrible respecto a este caso. Ojalá, como le decía, con lo que se está viendo ya en la Fiscalía, se permita, después de 5 años de padecimientos, porque eso es un problema para mucha gente, al fin cerrar esa página y ojalá nunca se vuelvan a utilizar las herramientas del Estado de control, las herramientas de control del Estado para perseguir, como lo hicieron con este caso. Coronel, todo lo que se dijo en los medios tradicionales, que por cierto no he escuchado y ni he visto ningún reportaje de lo que salió de este informe pericial que deslinda de responsabilidad al expresidente Rafael Correa y a todos los que estaban involucrados en este caso. No se ha visto ningún tipo de reportaje. Ahora, mi consulta es, ustedes cuando hacían escala en Cabo Verde, tenían que hacer la escala porque hasta allí casi les alcanzaba el combustible, ¿verdad? Así es, Jaime. Mire, cuando usted planifica una operación de vuelo para irse a cualquier parte del mundo, usted lo hace primero, obviamente, estableciendo a dónde me voy a ir, cuál es la mejor ruta que te puedo escoger, tomando en cuenta todas las reglas, porque todos los vuelos internacionales, todos los vuelos sobre espacios aéreos tienen reglas. No es que yo simplemente cojo mi avión y me voy, porque el espacio aéreo es algo vacío, no es así. Cada país establece sus reglas y cada país establece los controles necesarios para circular sobre cada país. Entonces, usted hace una planificación y esa planificación tiene que tomar en cuenta las capacidades de la aeronave. Si usted tiene un avión con altas capacidades, como por ejemplo el avión Falcon,
que se compró en el 2013, que tiene 5.800 millas de alcance, usted puede volar prácticamente de manera directa desde Quito hasta Madrid, incluso hasta Bruselas, en Bélgica, porque la capacidad del avión le permite. Entonces usted puede irse de Quito volando hacia el norte, cruzar el Caribe y cruzar el Atlántico hacia el norte y llegar a Madrid. Le permite la capacidad del avión. Eso en vuelos comerciales. En vuelos comerciales y en vuelos de este tipo, en vuelos ejecutivos, porque este se llama aviación ejecutiva. Porque la diferencia entre un vuelo comercial y un vuelo ejecutivo es que la aviación comercial cumple itinerarios establecidos. Un vuelo ejecutivo, pues usted puede ir a cualquier parte del mundo en cualquier circunstancia dependiendo de su necesidad. Esa es básicamente la diferencia. Pero si usted quiere irse, por ejemplo, a Europa, al mismo Madrid, en un avión como el Legacy, que tiene menos capacidad, tiene 3.200 millas de alcance, usted no puede irse directo hacia Europa. Usted tiene que tomar otra ruta que le permita hacer escalas, porque el avión no puede cruzar el Atlántico, simplemente se va a caer en la mitad del Atlántico, sin combustible. Entonces usted tiene que irse a Fortaleza, probablemente de Fortaleza cruzar a Cabo Verde o a las Islas Canarias, y de las Islas Canarias sí llegar a cualquier ciudad de Europa. Claro. Generalmente esa es la ruta más eficiente. Y donde ustedes aterrizaban, en el caso de Cabo Verde, es un paraíso fiscal, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ustedes iban a hacer algo ilegal. Claro, es que hay que entender qué es un paraíso fiscal. A veces la gente cree que un paraíso fiscal es donde tal vez alguna institución internacional ha establecido algún tipo de restricción. Para nada. Lo que hace los paraísos fiscales, lo que hace es que los países como el nuestro o cualquier otro vean a ese territorio, porque tiene regulaciones muy laxas en el ámbito financiero. Y si es que yo quiero abrirme una cuenta en un paraíso fiscal, probablemente estoy buscando un objetivo de ocultar algo. Pero en ninguna parte dice que usted no puede ir a hacer una escala técnica por su necesidad en un aeropuerto que está ubicado en ese país. Por ejemplo, Panamá es considerado un paraíso fiscal. Pero Panamá también es un hub. Un hub es un centro de distribución de vuelos, donde una gran cantidad de vuelos que van hacia Norteamérica hacen escala. Por ejemplo, si usted en el avión Legacy quiere irse a Canadá, de ley va a tener que aterrizar en Panamá, poner combustible y de allí saltar e irse hacia Canadá. Entonces, pero se metió la idea de que como aterrizaron en paraísos fiscales, que dicho sea de paso, eran aterrizajes que duraban 1 hora, porque su único objetivo era volver a poner combustible, donde la tripulación y los pasajeros ni siquiera se bajaban del avión, simplemente llegaban a la plataforma, se acercaba a la cisterna de combustible, ponían combustible y continuaban el vuelo. Pero se puso la idea de que ahí encontramos la manera en cómo supuestamente se delinquía. Coronel, haciendo uso de los aviones. ¿Qué contralor fue el que hizo ese informe donde involucraban a ex autoridades, entre ellos parte de la tripulación de Legacy? Por supuesto fue el contralor Pablo Celi, que todos sabemos dónde está ahora, descansan sus huesos. Y hay una cosa que es todavía más allá. El contralor Pablo Celi fue profesor por mucho tiempo en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, por ejemplo. O sea, él era profesor que daba clases ahí y conocía a muchos de los oficiales que después él les involucró en este tema arbitrariamente, porque no tiene ningún sentido. ¿Cómo calificar eso? Es que eso es terrible, porque todo fue direccionado, todo fue buscando a un actor político. Claramente, ahora visto en perspectiva, tal vez en un tiempo uno piensa que no, debe haber errores, equivocaciones, pero ya viendo en perspectiva todas las cosas después de estos 5 años, yo creo que es posible afirmar que todo fue para buscar una responsabilidad en un actor político en un año en el que se pretendía de cualquier manera anular a ese actor político, y los demás que nos involucraron de una u otra forma en esos hechos, simplemente fuimos lo que en aviación o en el ámbito militar se conoce como daños colaterales, que dicho de paso ahora se utiliza para todo. Eso se utiliza en la guerra cuando uno se refiere a daños que se hizo cuando lanza, por ejemplo, una bomba e hizo daños que no quería hacer, pero que son necesarios para poder alcanzar un objetivo. Coronel, entonces los demás fuimos...
simplemente víctimas colaterales de ese hecho. Coronel, bueno, ya en la recta final de esta entrevista, después de todo lo que ha ocurrido, finalmente este informe a ustedes los libera de toda culpa, e incluso al expresidente Rafael Correa. Detrás de todo esto ha habido mucho gasto de abogados. Eso no se podrá recuperar. E igual el nombre de ustedes tampoco queda limpio, porque de alguna manera mucha gente va a quedar con la sospecha de que ustedes mal utilizaron un avión presidencial. ¿Cómo recuperar todo eso? Eso es irrecuperable, por supuesto. Y el daño es un daño que ya está hecho. Más o menos le pongo en perspectiva. De las tripulaciones, me refiero a los pilotos que fueron acusados en ese tiempo, al menos 6 o 7 pilotos. Si no me equivoco, todos ellos decidieron salirse de la Fuerza Aérea. Todos ellos decidieron salir y irse por otros rumbos, hacer su vida en otras partes, porque no pudieron soportar que primero se les maltrate de esa forma. Segundo, no pudieron soportar que la misma Fuerza Aérea no haya salido por sus fueros para poder defender a sus oficiales, a sus pilotos. Porque recordemos que los pilotos que operan esos aviones no son cualquier persona. No es que el presidente de la República viene y dice, a ver, yo póngale a este o al este otro. Son pilotos que la Fuerza Aérea, en base a sus procesos internos, escoge de entre los más destacados para darle la altísima responsabilidad que implica el vuelo con seguridad en los espacios aéreos más difíciles y complicados del mundo, que tienen grandes dificultades, para que los mejores sean aquellos que tengan esa responsabilidad. Recordemos que en el año 81 la Fuerza Aérea perdió un presidente de la República, el abogado Jaime Roldós Aguilera, en un accidente de aviación. Y lo que menos la Fuerza Aérea quiere o debería querer es que se vuelva a repetir un escenario de esa naturaleza, sea quien fuera el presidente de la República. Entonces los pilotos son gente absolutamente escogida con carreras brillantes. Y a esos pilotos, a esos técnicos, prácticamente se les arruinó su carrera porque se puso encima de ellos la idea de que estaban cometiendo actos ilícitos, con términos y con ideas totalmente descabelladas, con asesoramientos ignorantes que solamente pretendían perseguir, como le digo desde el principio, a un actor político. Coronel, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros, aunque lamentablemente el tiempo nos quedó corto. Esperemos una segunda para seguir hablando de este tema. Encantado, Jaime, Carlita, y nuevamente a todos 1000 disculpas por estos problemas técnicos que no fueron de mí. Gracias al coronel Roberto Marchán, ex piloto del avión presidencial. Y qué bueno conocer estos temas, Jaime, y que la gente conozca básicamente cómo en el transcurso del tiempo nos hemos ido dando cuenta de que de muchas cosas que se acusó al gobierno del presidente Correa han ido pues desenmascarándose y nos damos cuenta pues, han ido cayendo. De una u otra forma ha salido exento, ¿no? Es importante que se le dé la difusión a esto y una lástima que las fuerzas pues aéreas no hayan defendido a sus pilotos, ¿no? Y que eso da mucha pena. Esa de que Celi era profesor de la Academia de Guerra, me parece que dijo, sí, de la Fuerza Aérea, esa no me la sabía y sin embargo ese señor los acusó a los oficiales, a los que formaban parte de la tripulación de Legacy de la presidencia de la República. Lamentable, ¿no? Que la gente tenga que dejar sus puestos, ya no querer dedicarse a su profesión, a lo que tanto le costó, ¿no? Lo que lleva la persecución a destruir la vida de las personas y no solamente en determinadas ocasiones su profesión, sino también su vida personal.